Sefer, de libros y autores. De nuevo, Eduardo Jalfón en Radio Sefarad. Hola Raquel, un placer estar de nuevo contigo. Como siempre, mucha ilusión hablar de tus libros, en este caso, justo después de que hayas estado en Madrid, en España, Eduardo, presentando otro que ya conocíamos, Ogueto mi amor, en este caso con ilustraciones. Hablaremos de ese Ogueto mi amor, pero no, si te parece nos centramos en Biblioteca Bizarra, que parece pequeño, como todos tus libros, pero es otro grande. Sí, es grande yo creo que más que grande es vasto, ¿no? O sea, se va por muchos recovecos y camina hacia varios lados. Yo creo que esa sensación que tuviste al leerlo de que es grande es porque fue un libro de lenta gestión, Raquel, ¿no? Uh-huh. Esto es una colección, digamos, o una pequeña antología de textos que yo he ido escribiendo en los últimos, digamos, 8 años, por poner un dato, la mayoría crónicas, o sea que es un registro un poco diferente al registro de los cuentos que yo escribo, ¿no? Aunque se reconoce la voz por momentos y el narrador y mis mismas temáticas, ¿no? Uh-huh. Pero son crónicas o ensayos, algunos que me fueron pedidos, solicitados por revistas o por periódicos, otros que no, otros que yo quise escribir, ¿no? Pero todos son reflexiones muy personales, muy particulares, ¿no? En qué significa convertirse en padre, Uh-huh. qué significa dejar Guatemala, ¿no? Qué significa tener una biblioteca, ¿no? En tu casa. O sea que son temas, diría yo, muy personales y también muy literarios en su mayoría. Entonces es un libro que no pertenece al eje central de mi narrativa, como lo son Monasterio, como lo son Duelo, Señor Hoffman, ¿no? Todos de los cuales que hemos platicado contigo en su momento. O sea, no está adentro de ese río, digamos, pero es un afluente. Uh-huh. La corriente. Es casi una corriente, no sé si paralela pero es un libro casi que es un tras bambalinas de esos otros libros, ¿no? Uh-huh. De ese otro, del narrador, de mi propia historia, de cómo llegué a ser escritor, ¿no? De mis diferentes ideas. Entonces complementa muy bien, creo yo, la lectura de mis demás libros. Uh-huh, totalmente. Conocemos cómo nacen esos otros libros y también, Eduardo, es un libro de escritores. Nos presentas a muchos otros escritores que supongo que son los que tú admiras o que en ese momento llamaron tu atención para escribir sobre ellos, ¿no? Sí. Y esas admiraciones, para usar tu palabra, son cambiantes. Es muy curioso la ruta que uno toma como lector, ¿no? Que es muy azarosa, muy extraña. Autores que te gustaron hace 10 años, quizás hoy ya no los lees o no entiendes por qué te gustaron hace 10 años, o viceversa. Un autor o un libro que antes no lo entendías o no lograbas accesar a él, entrar a él, de pronto sí. Entonces, a mí me pasa mucho esto. Por ejemplo, yo tengo un libro que no sé si conoces que se llama El Ángel Literario. Es un libro que publiqué en Anagrama en 2004, imagínate, ya casi 15 años de ese libro. Y es un libro sobre orígenes literarios. ¿Por qué alguien se convierte en escritor? ¿No? El momento en la vida de un ser humano en donde algo sucede, un ángel le vuela por encima, digo en el libro, y se convierte en escritor. Entonces yo ahora leo ese libro y es un repaso de escritores que en ese momento me influenciaron, ¿no? En un momento primerizo de cuando yo estaba empezando a escribir y a leer, ¿no? Carver y Hemingway y Hermann Hesse y Nabokov y Piglia, y etcétera. Pero quizás ya no son mis autores de hoy, ¿no? Uh-huh. Ya no son mis lecturas de cabecera, ya no son
a quienes yo busco cuando me tropiezo o cuando me encuentro medio perdido, ¿no? Porque tienes autores que siempre buscas y otros que ya no. Entonces este libro, Biblioteca Bizarra, es otro recorrido. Y es un recorrido largo, ¿no? Por lo que te decía, porque tomó tantos años gestarse, que entonces es un recorrido largo por algunas lecturas, por algunos países, por algunas preocupaciones literarias, pero es un libro donde aparece mucho la escritura como tema y la literatura, evidentemente, ¿no? Es una pequeña biblioteca bizarra. Y es muy curioso cómo estableces paralelismos entre el oficio de escritor y el desastre, que es muy judío, todos los dos, es ¿no? Muy judío. Es muy judío, pero también recuérdate que yo vengo de una familia de no diré desastres, pero sí de telas, ¿no? Mi bisabuelo polaco, al que nunca conocí porque muere en el Holocausto, era sastre de profesión. Mi abuelo, su hijo, fue sastre. Llega a Guatemala y empieza como sastre, ¿no? Él y su maquinita de coser, y luego esa maquinita de coser se vuelven 2 y 4 y 10, y entonces monta una pequeña fábrica de textiles. Y mi otro abuelo libanés también, una fábrica de textiles. Entonces yo vengo de esa profesión. Mi padre es ingeniero textil. Luego algo pasa y nos desviamos hacia la literatura, pero yo vengo de sastres, digamos. Y es un oficio que como imagen a mí me dice mucho también, ¿no? Esta cosa de poder remendar o poder unir diferentes telas o diferentes parches para crear un todo, ¿no? Un traje completo, muy similar a la literatura, creo yo. Es muy similar el oficio de sastre al oficio de un sastre literario, que va por ahí cosiendo cosas y juntando cosas para volverlos un todo. También me ha llamado mucho la atención esa relación que estableces entre la traducción y la paternidad. Sí. Bueno, eso fue un azar en mi vida de hace 2 años, ¿no? Que me fue solicitado traducir por primera vez. Yo nunca había traducido, pese a que me muevo muy bien con el inglés. Nunca había traducido algo formalmente. Se me pide traducir unos cuentos de William Carlos Williams, un autor que me gusta mucho, que siempre me ha gustado mucho como cuentista, más en su faceta cuentista. Y al mismo tiempo me convierto en padre, muy inesperadamente. Yo no quería ser padre, yo no quería hijos. Y pensé que ya había toreado el tema, ¿no? A mis 45 años dije, ya está, ya pasó. y que si no, mi pareja resultó embarazada, no lo esperábamos, y me vi ante este tema enorme, ¿no? De convertirme en padre, pero no solo convertirme en padre, sino convertirme en padre tardíamente, ¿no? A los 45 años, cuando quizás ya tu paciencia no es la misma, ya tu energía seguro no es la misma que en los 20. Entonces me entró una ansiedad inmensa, pero inmensa. No podía dormir. ¿Qué significa esto de ser padre? ¿Qué significa en términos prácticos el cambio de vida, ¿no? De horario, de rutina, de sueño, de demás, y de entrega. Y solo empecé a calmarme cuando empecé a escribirle a mi futuro hijo una carta. A Leo. ¿No? Empecé a Leo. Y se la dirijo a Leo. Entonces, durante el embarazo, durante esos 9 meses, llevé este tipo de diálogo con un hijo no nacido. Mientras le comentaba de mi proceso de traducción de William Carlos Williams y mi proceso de aceptación, porque fue un proceso de aceptación de la paternidad. Y este es el texto que tú leíste, que está en el libro, que se llama Halfon Boy, y que es una pieza muy, muy, muy particular. Sí, una de mis preferidas. Hablas de padres, sí, de paternidad. Tú fuiste Halfon Boy en su momento y en este libro también, sí. Eduardo, desobedeces a tu padre. También, de nuevo, soy muy desobediente, ¿no? Sí. Ya llevamos varios libros en fila en donde soy muy desobediente. Duelo.
¿no? Desobedezco un mandato paterno, y aquí también el mandato paterno de casarme con una judía, ¿no? Así empieza el libro, de hecho, con ese tema, que fue un tema muy fuerte, Raquel, para mí en la adolescencia, ¿no? Porque el judaísmo de mi familia no era un judaísmo practicante en absoluto. Shabbat los viernes, y luego al templo para Kippur y Rosh Hashanah, y nada más, pero profundamente tradicional, y profundamente emotivo, ¿no? Entonces te quedas adentro del judaísmo. Algo muy difícil de exigirle a un adolescente creciendo en Guatemala, en donde no hay judíos, ¿no? Tus amigos no son judíos, tus posibles novias o novios no pueden ser judíos, no hay suficiente judío en Guatemala. Entonces es pedirle mucho a un niño, creo yo. Y yo ya empezaba mis primeros pasos de rebeldía, pero no tenía la fuerza para contestar o para alejarme de ese mundo paterno, de ese mundo familiar, de mis abuelos, y mi padre entonces amenaza con no abandonarlo. Yo desobedezco, pero desobedezco mucho después. Tuve que tener la valentía o tener ya cierta noción de por qué estaba desobedeciendo. No era una rebeldía vacía la mía, un rechazo instintivo o automático, era más pensado, más racional. Eduardo, hablas de valentía y yo siempre que te leo pienso si tu literatura es más valiente que generosa, porque nos cuentas cosas tan íntimas. Aquí nos hablas de cómo nace tu hijo, de cómo es tu relación de pareja en el momento en el que estáis esperando a Leo. Nos hablas de temas siempre tan personales que me pregunto por qué lo haces. ¿Sabes por qué creo? Y ahora que lo estabas hablando, me puse a pensar en por qué lo hago. Y creo que lo hago en mi literatura porque no lo hago en la vida. Yo no soy así de abierto. Uh-huh. No, yo creo que lo hablamos sí. Algo parecido cuando se publicó Monasterio. Uh-huh. Mis opiniones sobre las ciertas políticas del Estado de Israel, yo no las digo, yo no las cuento, salvo que se me pidan, ¿no? Pero yo no voy por ahí contando mis posturas o mis pasados o mis temores. Pero en la literatura algo sucede cuando estoy escribiendo, no sé qué es, no sé por qué me quito ese filtro de encima o ese velo y siento que puedo ser más sincero de lo que soy en la vida, ¿no? En la vida real yo soy muy diplomático, muy llevadero, muy suave, prefiero evitar conflictos, pero en la literatura no. Cuando escribo puedo enfrentar las cosas más directamente. No sé por qué. Ya necesitaríamos aquí a un psicoanalista para que me ayude a entenderlo. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Me desnudo casi en mis libros. A lo mejor es un ejercicio sobre todo de honestidad. Si no escribes desde la honestidad no puedes escribir bien, ¿no? Yo creo que sí. Aunque sea una honestidad a través de la ficción, ¿no? Uh-huh. Porque en muchos de mis casos, de mis libros, eso es lo que hago. Uso la ficción como tamiz, como filtro, para decir algo muy cercano a la verdad, pero una verdad más emocional, Raquel. No es una verdad racional, una verdad de ideas, sino una verdad más de sentimientos, de emociones, ¿no? De pasiones. Sí, absolutamente. Que en la vida real no soy así. Bueno, repito. Te agradecemos que en las entrevistas en Radio Sefarad lo seas un poquito. Bueno, eso crees tú. Pues no hay mira. que creerme mucho, ¿eh? Vale. Pero sí, contigo soy más sincero. Bueno. Que con otros. Eduardo Halfon, encantador de serpientes. En este viaje sigues viajando también. Sigo siempre, uh-huh. Siempre. Yo no he parado de viajar nunca.
Yo nací viajando, parece. El otro día estaba haciendo un recuento de cuál ha sido la casa en donde he vivido más tiempo en mi vida y nunca he pasado de 5 años. ¿Puedes Ujú. creer eso? Sí. Nunca. Desde niño llevo esta cosa de desplazamiento permanente, Mm. no solo de ciudades, sino de casas, ¿no? Vivo con cajas enfrente. Ahora, de aquí de mi casa en Nebraska, mientras te estoy hablando, estoy viendo delante de mí que mis libros siguen en cajas. Ujú. 8 años llevamos en Nebraska y mis libros siguen en cajas, Raquel. No he desempacado libros porque sé que ya me voy, Jo, ¿no? entonces ya has Sí, contestado un poco a una de las preguntas que quería hacerte, que nos cuentas en el libro cómo se construye tu estantería de caoba para tus libros, pero no sabemos cómo es tu biblioteca ahora. Ya sé que ahora, ya nos has contado que está en cajas la mayoría, sí, pero ¿qué sí. autores son los que ahora te acompañan? A ver, son dos preguntas. Mi Hmm. biblioteca yo creo que es una biblioteca flotante o una biblioteca de cajas. Llamémosle una biblioteca de cajas porque voy dejando cajitas, ¿no? Tengo cajitas en La Rioja, tengo algunas cajitas en la casa de mis padres, en Guatemala. Voy dejando cajas porque uno no puede andar por el mundo con el lastre de tanto libro, ¿no? Entonces, tengo una biblioteca mundial regada por todos lados. ¿Qué autores estoy leyendo? Depende del momento. Como te comentaba antes de la entrevista, ahora estoy preparando unos cursos Hmm. para la Universidad de Iowa, que me ha pedido que dé unos cursos en el otoño, y entonces cambia la intencionalidad de tu lectura, y esto me encanta. Me encanta volver a la docencia de vez en cuando, de vez en nunca, porque intento no hacerlo tanto, porque me quita tiempo de la escritura, pero me encanta por eso, porque cambia mi intención como lector. Entonces, leo un cuento ya pensando en cómo lo tengo que explicar o enseñar, ¿no? O especialmente cuando estoy armando el programa de lecturas. ¿Por qué estos autores? ¿Y en qué orden? ¿Y qué falta aquí? ¿No? Entonces, mis lecturas ahora han seguido esa línea, la de los cursos que daré en el Ujú. otoño. Mientras te hago la entrevista, tú ves tus libros en las cajas y yo estoy viendo esa foto en la que apareces en el centro rodeado de esos chicos y chicas en Sí, exclusión sí, que, que quieres que te arrancan la promesa de no olvidarles y no les olvidas escribiéndolo sobre ellos. sí, sí, sí. Los colombianos, ¿no? Ujú. Eso Los sí que son desechables. entrevistas difíciles, ¿eh? Sí, 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 Menudas preguntas. me vi de frente con unas preguntas muy complicadas y muy sinceras. Yo Ujú. creo que por eso son complicadas, porque generalmente uno se topa cuando va a bibliotecas o a presentaciones de tus libros o incluso a algunas mesas redondas o ferias de libro con las mismas preguntas. ¿No? Es inevitable, es inevitable. Yo escribo Mm. sobre ciertos temas, entonces la gente quiere saber de esos temas. La identidad y Guatemala y el judaísmo Mm. y mi Tu familia, ¿no? abuelo Hay ciertos polaco. temas que, Mm. sí, que me persiguen, porque yo pido que me persigan, ¿no? Entonces las preguntas tienden a repetirse y uno tiende a repetirse en sus respuestas. Se vuelve como un autoplagio, ¿no? De tus respuestas. Y de pronto en Colombia me topo este grupo maravilloso, maravilloso por curioso, ¿no? Por Ujú. hambriento, de ex drogadictos, habitantes de calle se les dicen en Colombia, y son indigentes, ¿no? Indigentes que viven en un centro de ayuda y que cuando yo voy a Colombia, a Bogotá, me organizan un evento con ellos. Entonces sus preguntas no son las típicas preguntas de los literarios, de nosotros los literarios, sino mucho más viscerales. Sí, Y desde eso la víscera. Ujú. sí. Sí, entonces cuando estaba escribiendo ese texto, que se llama Los Desechables, quería poner esas preguntas, pero no quería responderlas. Y eso, por eso ves ese juego en el texto de preguntas y respuestas, ¿no? Porque las respuestas eran para ellos. Ujú. Mis respuestas quedaron en Colombia, eh, no en el libro. Muy bien. Por eso es un motivo más para invitar a nuestros oyentes a leer este cuento
y todos los demás. Eduardo, tenemos que despedirnos. Nos quedan muchísimas cosas por contar y para ti las últimas palabras para recordar, para referirte a esta otra maravilla, Biblioteca Bizarra. Bueno, las últimas palabras tienen que ser para el editor, ¿no? Para Víctor Comollón, de nuevo, mi segundo libro con Jekyll y Jill, después de Saturno, que publicamos el año pasado, y creo que ya comentamos contigo en su momento. Todavía no. Ese lo tenemos pendiente. Bueno, pues ese lo dejaremos pendiente también, pero ha hecho un trabajo, Víctor, extraordinario. El libro es bizarro, como lo dice el título, ¿no? Físicamente es un libro extraordinario, pero muy bizarro. Desde su cubierta, este tipo que parece un narcotraficante, y que no va muy bien con el tema literario, pero luego se explica. Al final del libro entiendes por qué elegimos esa foto, y las fotos que van en el libro. Siempre exquisito, Víctor, para hacer sus publicaciones. Muy agradecido con él y contigo, de nuevo. Bueno, ¿no? Pese a que no nos vimos en Madrid hace unas semanas, ¿no? En el lanzamiento de Ogueto y en la presentación, la exposición, Raquel, en Casa Sefarad. Sí, en Centro Sefarad Israel, de la que hablaremos aquí en Radio Sefarad. Déjame terminar con un trocito de uno de tus cuentos, cuando dices: el deleite que percibimos al recordar, encontrar algo que habíamos olvidado, perdido o que creíamos haber olvidado. El escritor, al escribir bien, al hurgar y por fin encontrar las palabras dignas, experimenta ese mismo placer, el mismo que sentimos nosotros leyéndote. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Raquel. Un placer como siempre.